Hoy está José Luis Garibaldi Zamora, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. El aspecto salud mental. Doctor, bienvenido a Proyecto Puente. Gracias por la invitación. ¿Qué estamos viendo? A ver, la psicología también pocas veces entendida. Yo creo que la psicología tendrá que desde 1800 reconocida. Los primeros que entregaron el certificado de psicología fue la Universidad de Pensilvania, si mal no me equivoco, en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a hablar de la depresión, de los estudios que vinieron a darle al mundo una perspectiva nueva en cuanto a salud mental se refiere. A finales del 2000, Martin Seligman y toda la escuela del positivismo, de la psicología positiva, aunque ya lo traía Wayne Dyer en los 70s, y por eso vimos en el 2000 todo un auge de psicología positiva que ha pegado mucho y que es muy necesaria en estos tiempos. Pero después de la pandemia, yo creo que es una especie nueva de psicología, que debemos de abordar todo con perspectiva de salud mental. Lo decía Elon Musk la semana pasada. Ahí en el Twitter, decía Conrado, yo el lunes sacó un video en donde como el problema de salud mental en Estados Unidos no está siendo atendido. Allá como una pandemia, epidemia que vino a sentarse, la gente comiendo pasteles y una imagen de antología. Y la revista Times también el año pasado decía, la infancia lo está padeciendo. Y lo estamos padeciendo. Lo que hizo la persona en el bar de San Luis, doctor, es una perspectiva también de salud mental. Llega alguien, oye, le dice, estás molestando a mujeres, vete. Va y incendia el bar. Hago todo este contexto para dimensionar la gente en lo que estamos. Y dicen, no, es de salud mental. Claro que es de salud mental. Oye, cego, no, imagínate aquí, no, la gente al rato va a tener miedo de sacar a alguien que esté molestando a una mujer. Oye, no, porque te va a incendiar el lugar. No, o sea, nos hemos vuelto a veces hasta miedosos en eso. Eso es lo que me preocupa, que digan, oye, no, está loco. Si le hago algo, nos va a hacer algo. Oye, no. ¿Cuál sería en este contexto el caso de salud mental? Tenemos que recordar que dentro de la evolución sociocultural y los nuevos estilos de vida se han venido perdiendo factores protectores. Y una variable común que frecuentemente encontramos es el aislamiento. El estar en grupos condiciona a un comportamiento positivo, adecuado, en pretensión de esa especie de búsqueda de reconocimiento. En la actualidad, a partir del aislamiento que con frecuencia influye en los dispositivos electrónicos, esto provoca que las personas se despeguen un poco de su realidad y al mismo tiempo que vivan con niveles más altos de tensión, porque hay más exigencias sociales, profesionales, más autoexigencia, hay más sensación de frustración. Esto provoca adrenalina que a las personas las puede inducir a que sean más agresivas, más explosivas, pero además esa adrenalina genera un malestar emocional que favorece para el consumo de drogas legales o ilegales, que luego todavía potencian más este tipo de comportamientos hostiles, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? O sea, ¿qué está viendo el Estado de hacer para estos comportamientos? ¿Qué dicen las estadísticas, no? Que de la depresión, de la ira como problema de salud mental, de el ego, es decir, ¿qué están haciendo? Sí. A ver. Efectivamente estamos evolucionando hacia una cultura narcisista en donde nos tornamos o más intolerantes o más hipersensibles o más inconformes con lo cotidiano, de tal manera que a través de una serie de programas en las unidades que tenemos en todo el estado, que son 20, estamos fortaleciendo estos factores protectores que se han venido debilitando, como la calidad de las relaciones interpersonales, el ubicar bien en qué se tiene que consolidar la autoestima, el manejo evidentemente de emociones y bueno, pues el evitar consumir drogas ilegales, y las drogas legales, como en este caso el consumo de alcohol, si se realiza que sea de una forma medida como debe de ser para generar el efecto relajante, euforizante, sin caer en la intoxicación, que luego es donde la persona pierde el sentido de lo que está viviendo y puede cometer tragedias como esta. ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, veo talleres preventivos, Paula, a ver, ¿qué van a hacer para atacarlo? Bien. Tengo que hacer un corte y vuélveme. Excelente. Bueno, pues aquí estoy con el doctor de salud mental, de cómo vea un nuevo comportamiento que se ha acelerado, que ha incrementado después de la pandemia. Todos los estudios lo indican. Por eso debemos de ponerle especial atención a la salud mental en todo lo que estamos viviendo en el mundo. Volvemos con más información. Muy interesante lo que estamos hablando aquí fuera de corte también con el doctor José Luis Garibaldi, director de salud mental. Doctor, ¿cómo poder detectar a un posible suicida, a un kamikaze, así al nivel San Luis Río Colorado, por ejemplo? Si identificamos
dentro de uno mismo, que tenemos más de 2 semanas con sensación de decaimiento, tristeza y sin disfrutar las cosas, existe un 90% de posibilidades que estemos cursando con un periodo de depresión. Si además a esto se le suma sentimiento de culpa, fantasías de que al irse uno se va a mejorar, esto incrementa mucho el riesgo de autolesión o suicidio. Pero también es muy necesario, en el contexto en el que uno se encuentra, poder percibir quienes nos rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo, en donde si empezamos a notar que se están aislando, que están más hipersensibles, o que se irritan, o lloran más fácil, o que se molestan de todo, o que ya no se quieren integrar a las convivencias, es muy probable que estén cursando con un problema emocional que luego los vulnere hacia situaciones dramáticas como la que ocurrió. ¿Qué hacer en ese caso? Es tan fácil como a la persona proponerle, acompañarle para que reciba una evaluación, de tal manera que si la persona afectada identifica que hay quien le comprende y quien le apoya, es muy probable que sí lo acepte. Y es tan fácil como marcar 911 y allí tenemos especialistas a las 24 horas todo el año para que les describan cuál es la unidad de atención especializada más cercana a su lugar de residencia, de tal manera que de una manera pronta pueda recibir una evaluación. Una evaluación, es decir, del parte del Estado. Especializada, así es. ¿911? ¿Es el 911? Al 911, así de fácil. ¿Qué hará el Estado ahora con estos tipos de situaciones? No sé, para tener más de cerca el tema de salud mental. Tenemos de manera continua los programas que estamos trabajando para prevención y sensibilización de salud mental, pero también tenemos 3 campañas. Una que va enfocada a la prevención en materia de adicciones, que es Prevenir para Vivir. La otra que se enfoca a un tema que es sumamente crucial dentro de la dinámica social, que es la violencia familiar, que se llama Únete contra la Violencia, y otra que sirve para la prevención y protección contra el suicidio, que se llama Conéctate. En ese momento estamos en la primera etapa en donde estamos ejerciendo esta campaña de manera presencial en los diferentes contextos públicos y privados, ya sean escuelas, campos agrícolas, empresas, para luego brincar a los medios de comunicación y empezar a hacer más masivas estas campañas. ¿El caso de San Luis cae en ese tipo de conducta? ¿Cuál sería entonces, para cerrar el mensaje? Es muy probable que la persona que cometió esto o tenía un problema emocional, un problema de relaciones interpersonales o un problema de consumo de drogas legales o ilegales. Y finalmente, este tipo de perturbaciones, si no se atiene, pueden terminar en este tipo de consecuencias. Que es parte de lo que me dijo, las recomendaciones, de ayudarnos todo eso en los trabajos, en la casa, al quien se aísla, esos comportamientos para evitar un suicidio así. Así es. Doctor, pues vamos a estar en contacto. Para servirles, muchas gracias. El tema es mucho más profundo, pero queríamos tener una aproximación con usted. Gracias al doctor José Luis Garibaldi Zamora, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud.